¿cómo están? Hoy tenemos un invitado muy especial y él es nuestro querido amigo Johnny Ochoa. Johnny, ¿cómo estás? Hola John, encantado de estar en tu programa. Bienvenido a mi hogar. Bienvenido a todos ustedes que nos están acompañando. ¿Y quién es Johnny? Mi nombre es Johnny Rafael Ochoa. Digo el segundo nombre porque generalmente en el mundo artístico me conocen como Rafael, pero hay personas que me conocen como Rafael, otras personas que me conocen como Johnny. Me gusta que me digan de las dos formas. Soy adventista del séptimo día de cuarta generación y ahorita les cuento cuál es ese de cuarta generación. ¿Por qué? Soy profesional, trabajo para una entidad del Estado, lidero algunos grupos de corte de apoyo a población LGBTI desde la fe cristiana. Y tengo 40 y algo de años. Bueno, tiene 15 primaveras y un poquito más. Bueno, amigo, vamos al grano. ¿Cómo Johnny inicia en la fe cristiana adventista? Cuando ahorita te decía de cuarta generación es porque vengo de una tradición donde pues empezó prácticamente desde los abuelos. Y, ¿cuáles abuelos? ¿Tus abuelos paternos, maternos? Maternos. Y pues empecé como a ir a la iglesia desde niño. Empecé como a vivir esa fe adventista. A la edad de 15 años me bauticé en la iglesia adventista del séptimo día. Aunque pues voy a confesar algo, llevo como 4 bautismos adicional a eso. Entonces ya ahorita les cuento por qué. En este momento pues soy practicante de la iglesia, dentro de la comunidad adventista del séptimo día. Desde niño abracé esa fe pues por el lado familiar y adicional porque pues también me encantaba ir a la iglesia. O sea, a mí me gustaba mucho el tema espiritual desde niño. Yo era asiduo participante de muchas cosas que hay dentro de la iglesia para los niños. Entonces crecí con esa chispita espiritual, y creo que en mí se cumple y se conjuga eso de amarás a Dios sobre todas las cosas. Creo que ese proverbio que dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Ya tengo 40 y tantos y aún todavía sí por ahí al pie del cañón. Pero amigo, tú fuiste consciente, o sea, tú dijiste, esto es algo que a mí me gusta, yo quiero este camino de fe. No fue una imposición de tu familia. No, digamos que dentro de la comunidad adventista, aunque a uno le enseñan desde niño los principios de asistencia a la iglesia, en las escuelas sabáticas, a diferencia de las denominaciones cristianas, protestantes en algunas que guardan el domingo, pues nosotros vamos a la iglesia los sábados. Y los sábados, en vez de escuela dominical, nosotros lo llamamos escuela sabática. Entonces en las escuelas sabáticas siempre pues me encantó las historias bíblicas, me encantaba los campamentos de la iglesia, me gustaba mucho, digamos que esa vida. Y crecí, incluso desde muy joven me hice misionero dentro de la iglesia, y aún en mi edad adulta pues era de los que participaba activamente en la ganancia de almas para la iglesia, y me encantaba todo este tema de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Podríamos decir que tuviste más puestos que un bus? Sí, yo fui de esos adventistas soy de esos adventistas que tienen un currículum dentro de la iglesia bastante grande. Voy a decir lo que a mí a veces no me gusta por temas de humildad. No importa, no seas humilde, dilo. Pero, por ejemplo, fui director de jóvenes, fui director de escuela sabática, fui director de relaciones misioneras, que es como el que se encarga en las iglesias del tema de las almas. Y digamos que mi último cargo dentro de la iglesia fue director de una escuela primaria adventista en un municipio de Colombia. Entonces ese fue como el último cargo que tuve dentro de la denominación. Pero vamos ya entrando en el tema que nos va interesando. Gracias por contarnos, Johnny, estas partes importantes de tu vida. Pero ¿cómo Johnny se da cuenta de que es gay? Bueno, darme cuenta, eso como que uno siempre por allá como que ve la túnica de colores de José, por algún lado.
pero siempre he dicho que tú desde niño sabes lo que de una u otra manera vas a hacer. Y aún a pesar de que yo era muy espiritual, y ese era uno de los grandes conflictos que yo tenía en cuanto a mi fe y en cuanto al tema de mi sexualidad, era que yo sentía que era un niño diferente. A mí, por ejemplo, me criticaban mucho en la iglesia y me daba cuenta que yo era muy expresivo. O sea, yo decía, yo iba a pintar un árbol y decía, el árbol. Igual que yo. Igual que aquí, que mi compañero John. Igual que yo. El árbol, la flor, sí. Entonces, imagínense yo predicando en una iglesia y haciendo todas esas figuras geométricas. Hermanos, hermanas. Entonces, pues la gente sí criticaba y veía como que, oye, este muchacho es como medio rarongo. ¿Puedo decir la palabra? Él es como medio mariconzón. Entonces, Dile a la gente de dónde eres. Yo soy de Barranquilla. Y allá hay una cantidad de modismos para tratarlo a uno. Cuando es gay, aquí yo lo digo gay muy decentemente, pero allá no te bajan maricón, agua de flores, mariquita, que hoy en día, y en alguna ocasión lo decía, hoy en día a mí la palabra marica no me ofende, a mí al contrario, la palabra marica me enorgullece porque en el pasado cargué mucho con ese estigma. O sea, ya te la apropiaste. Ya me apropié de ella y en este momento sí soy un marica, pero un marica orgulloso de lo que soy. En ese orden de ideas, desde pequeñito tú dices, estoy sintiéndome diferente, pero ¿en qué momento ya lo asumes? Dices, sí, a mí me gustan los hombres. Ok, miren que ahí hay un tema que aún a pesar de que yo de niño venía con todo ese, yo le pedía mucho a Dios que me cambiara, que de una u otra manera hiciera su obra en mí. Y hoy me doy cuenta que Dios hizo ese cambio, pero en otros aspectos de mi vida. Dios hizo el cambio en mi carácter, en mi orgullo, en mi vanidad, sí, en otras cosas que Él necesitaba cambiar, pero nunca se ocupó de cambiar esa parte que tanto le pedí, que tantas lágrimas me costó en mi juventud y en mi niñez, como fue el pedirle que me cambiara, dejar de ser un chico homosexual y dejar yo digamos que mi primera relación con otro hombre la vine a tener a la edad de 20 años, ¿sí? Pero antes de eso pues yo veía a los niños, los chicos y decía, uy, qué niño tan bonito, pero no me atrevía a pasar esa barrera porque pues dentro de mi creencia religiosa o dentro de mi espiritualidad estaba que eso estaba mal y yo le pedía mucho a Dios que me cambiara y que hacía vigilias, hacía ayuno, pensaba incluso que el salir a ganar almas era algo que a Dios le agradaba muchísimo y yo me dedicaba mucho yo era de los que abría la iglesia y la cerraba la iglesia los sábados, ¿sí? Porque yo pensaba que eso iba a ponerme como a tono al grado de tener una espiritualidad integral. Y lastimosamente sufrí muchísimo durante niño, sufrí muchísimo durante joven y a la edad de 20 años sucedió algo y fue que yo estaba como que en el proceso de ¿será que soy pastor o será que no? Y nosotros los adventistas aquí en Colombia tenemos una universidad que es la Universidad Adventista de Colombia en Medellín. Y yo estaba haciendo todos los planes y proyectos para irme a estudiar a Medellín teología. Y de esas voluntades de Dios, digo yo, todo se me fue al piso. Y nada se me daba, la parte económica, nada. Finalmente desistí y dije, no, me voy a estudiar a la universidad pública. Entré a estudiar a la universidad pública y ahí fue Troya. Ahí ya empezó el proceso como de cuestionar mi fe. Aparte que escogí una carrera que no ayudó mucho, porque escogí una carrera de licenciatura en Historia y Geografía, donde te cuestionan la fe de una forma brutal, donde la evolución está de este lado y la religión está de otro lado, y tienes que mirar a ver el equilibrio entre Biblia y ciencia. Entonces ahí empezó como ese proceso de cuestionamiento de que realmente lo que aprendí durante niño, sí era o no era tan real, pero siempre tuve presente de que Dios sí era una persona real en mi vida. Y hoy entiendo que Dios caminó conmigo durante todo ese tiempo y Dios hizo una obra maravillosa. ¿Sí? Dios hizo una obra maravillosa y hoy estoy aquí
contando esta historia, aún a pesar de que durante tanto tiempo derramé muchas lágrimas, pedí muchas veces ser cambiados, o sea, yo decía, Dios, transfórmame, no quiero ver a otro chico con los ojos con que los estoy viendo de lujuria y pasión, quiero verlos con otros ojos diferentes, pero Dios tenía otros planes para mí, entonces no se dio esa oportunidad de estudiar teología. Hoy le doy gracias a Dios con el respeto y el amor que le tengo a todos mis amigos pastores, pero creo que hubiese sido un mal pastor. Entonces, No, yo creo que hubiese sido un buen pastor. entonces creo que Dios tenía otros planes para mí y hoy en día cuento la historia desde otro punto de vista. Ahí empezó mi rebeldía con la iglesia. Empecé como hasta que finalmente llegó alguien a mi vida que me transformó, me trastocó todo. Bueno, amigo, ya nos contaste cómo descubriste que eras gay, pero bueno, tú creciste en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo lo asumió tu familia, tus amigos, la iglesia? Bueno, ahí fue un choque emocional de parte y parte, tanto mío como de él. Cuando pasó todo este tema, pues yo empecé a tener una relación con alguien, era mi primera relación de noviazgo con otro chico y fue muy, muy traumático porque pues éramos los mejores amigos ante la gente, lo que uno normalmente dice, te presento a mi amigo, mi mejor amigo, pero llegó el momento en el que también yo quería que él también participara de esas actividades que yo normalmente hacía los sábados, porque yo siempre le decía, le dije a él, le dije, yo estoy contigo de domingo a viernes, pero los sábados sí, ese día es apartado, o sea, ese día no lo vamos a tocar. Y yo me acuerdo que él llegó como que al comienzo iba conmigo a la iglesia, pero hubo ahí un cierto rechazo porque pues la gente pues se daba cuenta y la gente pues empezaba como a murmurar y empezaron los comentarios, empezaron como que venga, le digo que este muchacho viste como muy, muy afeminado, camina, mire cómo habla, y pues yo lo que siempre decía es que es un alma que estoy trayendo a la iglesia para Jesús. Y resulta que No me sabía esa, pero ahí está un tip. es un alma que estoy trayendo a la iglesia para Jesús y la gente me decía, pero para Jesús, y yo sí, para Jesús. Tanto que hubo personas que incluso me dijeron, pero es que una chica una vez me dijo, es que Jesús salvó a María Magdalena, pero él no andaba tan pegado a María Magdalena. Entonces, fueron una serie de situaciones que finalmente me llevaron a decir no vuelvo a la iglesia, no vuelvo, y me alejé por un tiempo. Una de las cachetadas, por así decirlo, que yo le di a la iglesia en Barranquilla fue cuando en medio de ese periodo vacacional que tuve, a mí me ofrecieron en Barranquilla, casi no me gusta hablar de eso, pero me ofrecieron en Barranquilla que fuera rey del carnaval de Barranquilla. Y pues imagínense, un adventista que no baila, no toma, no fuma, no hace cierta... Y en un carnaval, siendo rey, pues eso fue el escándalo más grande para muchos adventistas, porque pues todo el mundo decía, ¿cómo así? Este no era el chico que era el director de jóvenes en tal iglesia. Y allá está bailando. Y allá está bailando. Entonces eso fue para la iglesia como que una... Y todavía no me lo perdonan porque todavía me encuentro con algunos amigos y me dicen, ay, ¿cuándo fuiste rey? Entonces yo sí. Pero lo hice a manera como de rebeldía de todo lo que llevaba dentro, el profundo dolor que sentía, que muchas veces me hicieron el feo. Yo perdí muchos amigos, de hecho, imagínate, un líder muy, muy, pero muy activo en cosas de la iglesia en Barranquilla. Y finalmente mucha gente se alejó de mí. Hoy en día puedo contar con los dedos, aparte de otros amigos que he conseguido en este nuevo caminar, son muy contados los amigos de esa época con los que cuento y con los que tengo actualmente una comunicación como muy del resto. Hace unos años fui a la iglesia donde crecí, que hacía mucho rato no iba, en una Santa Cena, y para conseguir a alguien para lavarme los pies con ese alguien, mejor dicho, hubo que buscarlo con lupa porque no había, o sea,
nadie quería y nadie era conocido. O sea, ahí se pueden dar cuenta como el grado de distanciamiento que la iglesia tiene muchas veces frente a nosotros como gays y como lesbianas, ¿sí? En alguna ocasión, cuando ya empezó todo ese proceso de alejarme de la iglesia, sucedió algo. Yo me fui a trabajar con la iglesia a un colegio. En ese colegio estuve como director de la escuela adventista y ahí fue el acabose, porque pues gracias a los comentarios de las personas, no voy a decir de la iglesia, de las personas, la junta de la iglesia tomó la decisión de decirme no continúas. Entonces me hicieron a un lado y me tuve que ir de ahí para otro lado a buscar empleo. Bueno, Johnny, pero tú nos dijiste que eras adventista de cuarta generación. ¿Cómo una familia que viene de una tradición adventista asume un hijo gay? Bueno, ahí hay un tema, y es que no ha sido fácil. Y digo no ha sido fácil porque aún todavía hay ese estigma, donde todavía hay esas recomendaciones. Mire, Cristo viene pronto, queremos que estés con nosotros en la tierra nueva, queremos que tú vayas a la Nueva Jerusalén a caminar con nosotros. Esas son frases con las que siempre las escuché desde el púlpito. Ese famoso de que ni los idólatras ni los sodomitas entrarán al reino de los cielos, siempre lo escuché y siempre me lo recalcaron y me lo restregaban en la cara. Y eso lo disfrazado hoy en día con lo me preguntas sobre mi familia. Muchas veces me dicen, no, es que tienes que cambiar, así no vas a ir al cielo. Yo te amo mucho, pero yo quiero que tú vayas al cielo, cambia, ¿sí? A ese tipo de situaciones hoy en día, pues yo ya no les hago como yo no les hago, no les presto demasiada atención, ¿sí? Porque tengo una concepción ahorita muy diferente a lo que, pero en mi infancia y en mi juventud, a mí me dio muy duro. O sea, yo, imagínense a un niño de 7 años, 5 años, decirle que si no cambia, y siempre pensé que el problema estaba en mí, que era yo el culpable, que era yo el que tenía el problema de mirar a los otros chicos con ojos diferentes. Yo veía eso y yo pensaba que de una u otra manera el culpable era yo y que yo me iba a ir a quemar al lago de fuego, ¿sí? Eso era lo que hoy en día veo otra cosa totalmente diferente. Entonces pienso que con la familia ha habido un proceso bastante difícil, pero bastante fructífero en algunos casos. Ya por lo menos ya no se habla del tema tan abiertamente, pero tampoco se discrimina de una forma. Además, amigo, algo que me parece importante es que el problema nunca está en la persona que es sexualmente diversa, está en la sociedad, está en la familia. Yo creo que eso es algo que tenemos que replantearnos. A veces nos damos muy duro y en nosotros genera un sentimiento de culpa, pero la verdad es que esto no debería existir, porque nosotros no podemos controlar la forma en que las otras personas sienten e interpretan las escrituras. Así que me agrada mucho eso que has dicho, que tú ya has dado un paso más y aunque tu familia tiene esas bases de prejuicio, tú prefieres enfocarte en otras cosas y seguir caminando. Total. Ahora, yo por ejemplo crecí muy con un complejo, por así decirlo, de que como pues a mí me molestaba que la gente me viera como moviendo mucho las manos. Pues yo eso como que lo intenté y a mí me daba terror hablar en público, ¿sí? Por ese motivo. Hoy en día eso lo superé gracias a ese proceso de autoaceptación que tuve. Hoy en día cuando hay algún chico adventista que se me acerca y me pregunta, oye, es que en la iglesia pasa esto, es que en la iglesia me dijeron, es que en la iglesia, yo le digo, mira, has oídos sordos, porque si de una u otra forma la iglesia grita, apedréenlo, creo que hay un Jesús que está ahí dispuesto a levantarte y a restaurarte. Amén, amigo. Bueno, ¿has vivido este proceso con tu familia, con la iglesia?
pero lastimosamente nosotros venimos de unas tradiciones, realmente se nos enseña que la homosexualidad, la transexualidad está mal vista. ¿En algún momento tú tuviste algún conflicto entre tu fe y tu sexualidad? ¿Cómo fue eso? Sí, un conflicto muchísimo. Yo era de los que oraba antes de comer. El que lo entendió, entendió. Y después de comer también. Y me daba muy duro, porque yo decía, no vuelve a pasar. Y recuerdo que tanto que en alguna ocasión hubo un conflicto con un chico, porque pues yo le decía siempre que vayamos a estar juntos hay que orar. Y siempre que terminemos, Mira, esto es cristianismo al 100. este es cristianismo puro. Sí. Entonces, Dios mío, ¿qué van a decir? ¿Qué estarán pensando? Pero digamos que eso sucede. Entonces yo le decía a él, tenemos que orar antes y después. Y me acuerdo tanto que una vez el chico me levantó de la cama y me dijo, no más. Oye, ¿te quedas con tu iglesia o te quedas conmigo? Y para mí fue muy traumático porque yo estaba en esa posición, en la posición de llevar como que el extremo del legalismo, de una creencia que no era 100% espiritual, sino más que todo religiosa. Finalmente, pues hoy veo como que con mucho chiste el tema, pero creo que Dios ha preparado un camino y ha obrado de una forma tan tremenda. Ahí, como se pueden decir, se tumbaron los muros de Jericó, porque yo era 100% cumplidor de muchas cosas. Y hoy en día veo... O sea, te agarrabas a la letra. A la letra. O sea, para mí, hablar de... yo me acuerdo en alguna ocasión que en mi iglesia local iban a defraternizar a uno de los chicos por haberse acostado con otro chico. Y en ese día nosotros tenemos cuando hablo como para que se entienda, de fraternizar es que a ti te hacen, la iglesia te va a apartar de su seno y ellos llegan y arman un concilio general de toda la iglesia donde están todo el mundo. Y te sacan los trapitos al sol. Los trapitos al sol. ¡Perdedor! ¡Ya! No lo veremos nunca más en la vida. Fulano, usted se va por esto, por esto, y por esto, y por esto, y queda desfraternizado de la iglesia. A mí me lo hicieron. Creo que hoy en día, dentro de esa lección aprendida, es que pudo haber sido borrado los libros de la iglesia, pero estoy inscrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Y de una u otra manera, eso es algo traumático porque tu familia que está ahí, ver cómo uno de sus hijos es, digamos que apartado. A mí no se me permitía tampoco participar ya en actividades de la iglesia, no se me permitía voto dentro de la iglesia. Lo único que sí siempre se ha recibido son los diezmos. Pero antes el platón de las limosnas. Esto es todo lo que hay, reverendo. De ahí para afuera, nada más. Entonces... Eso sí no es pecado. Eso sí no es pecado. Eso sí, si venga de un pecador, pues no hay problema. Pero, de hecho, cuando en alguna ocasión algún chico adventista viene y me dice, mire, es que estoy viviendo esto, yo le digo, mira, lo importante ahí es que te sientas amado y aceptado por Dios. Créanme que ese es el secreto de todo esto. Amigo, para la gente que nos está viendo en este momento, ¿cómo vives tú tu fe cristiana adventista siendo abiertamente gay? Es difícil porque cuando, por ejemplo, si me ven acá, estas manillitas, a mí me encanta todo esto y yo a la iglesia voy, al comienzo me las quitaba o las escondía pero ya después, ya ahorita soy abiertamente gay, arcoíris, totalmente, 100%. Me consta. En las marchas LGBTI, la primera marcha a la que fui, una de las personas que me ayudó como a dar un paso adelante fue Fabio, que me acuerdo tanto que ese día Fabio iba gritando que en Bogotá se puede ser católico, adventista, y yo ese discurso todavía no me lo estaba creyendo en mí, y hoy en día me lo creo, lo afirmo, y cuando a mí, por ejemplo, me preguntan gay,
y adventista, digo, sí, sí se puede. Podrán cortar las flores, pero nunca van a poder detener la primavera. La iglesia pudo haber cortado muchas cosas en mí, porque sí, hoy puede decirse que yo hoy vivo un cristianismo, yo lo llamo a mi manera personal, vivo un cristianismo puro, que es el bíblico, como dice la Sagrada Escritura, es el cristianismo de ayuda a los huérfanos, a las viudas, la religión pura y sin mancha. Y vivo un cristianismo de relación con Jesús. Yo anduve mucho tiempo perdido dentro de la iglesia. Yo fui el hijo pródigo que anduvo perdido dentro de la iglesia, llenando su existencia con cargos, con obra misionera, con ayuno, con vigilias, que finalmente lo que hicieron fue lacerar mi cuerpo, lacerarme como tal y vivir una infancia y una juventud totalmente triste y apagada. Hoy en día creo que soy una persona totalmente renovada en Cristo, donde Cristo es el que ha hecho su obra, su labor en mí. Obviamente no soy perfecto, tengo una cantidad de defectos humanos como los tiene cualquier persona de a pie. Por eso hay una persona que me dice pastor. Yo le digo, no me digas pastor porque no soy pastor. Es que tú inspiras espiritualidad, me dice. Entonces, a veces nosotros como líderes espirituales a veces podemos inspirar cielo, inspirar espiritualidad, pero somos seres humanos como cualquier otra persona. Johnny, ¿tú vas a la iglesia? Sí, ahorita pues tengo mi iglesia aquí en la casa. ¿Te congregas virtualmente? Me congrego virtualmente. Al comienzo, ahorita actualmente estoy con un grupo de adventistas inclusivos que se llama Kinship, del cual pues formo parte de los liderazgos aquí en Colombia. Y con Kinship he logrado como equilibrar mi fe y equilibrar mi espiritualidad frente a mi diversidad, ¿sí? O sea, creo que el con quien yo me vaya a la cama no tiene nada que ver con lo que yo viva de frente a Dios, ¿sí? Obviamente hay cosas que, por ejemplo, Dios te guía en la escogencia de una pareja. Yo pienso que es importante. Yo siempre pongo una cita bíblica que se llama Amós 3:3 y yo siempre le digo a los chicos que me preguntan, ¿será que este chico sí me conviene? Yo le digo Amós 3:3. Y si Amós 3:3 me la sé hasta de memoria. Dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Entonces ahí está la respuesta. Hoy en día mi fe, voy a la iglesia, practico algunas cosas dentro de lo que pues, los adventistas hacen. Guardo el sábado, adicional a eso pues tengo mis prácticas religiosas de oración, de meditación en la palabra de Dios, de ayuno, predico cuando tengo que hacerlo, y lo que les decía, tengo una iglesia hoy virtual donde pues me congrego con otras personas diversas y desde donde podemos tratar algunos temas que también nos importan como adventistas. Para las personas cristianas y en especial para los adventistas LGBTIQ que nos están viendo, ¿cómo podemos informarnos más sobre Kinship en Colombia y Kinship en el mundo? ¿Hay alguna página? ¿Hay alguna página web? ¿Hay alguna página en Facebook? Sí, claro. Hay una página en redes sociales, en Facebook, hay varias. Si usted está viendo, por ejemplo, en Colombia, nos encontramos como SDA Kinship Colombia. El SDA es Seventh Day Adventist, que forma parte pues, de nuestro nombre en inglés. Y en la parte de nuestra página virtual es www.sdakinship.org. Ahí van a encontrar todos los recursos, las respuestas de qué es Kinship, cómo se hacen para unirse a Kinship, qué labores hacemos. La idea, como les decía al comienzo, es lograr una comunidad segura para todos esos adventistas que hemos decidido quedarnos dentro de la iglesia, que hemos decidido enfrentar el legalismo y el discurso homofóbico de la iglesia, porque no es, créanme que yo sé que no es algo bonito ni agradable que tú estés sentado escuchando un sermón en el sábado y te digan, ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. Eso no es fácil y a ti te llega al corazón y te tumba, ¿sí? Pero ahí lo que te mantiene vivo es la fe que tienes en Jesús, la fe que tienes en aquel en el que has creído.
Y pienso que durante todo ese tiempo en el que anduve errante, creo que Dios cuidó de mí de una forma muy, en su divina providencia, muy misericordiosa, y no conocemos los caminos de Dios. Hoy soy un convencido de que los caminos de Dios son totalmente diferentes a los caminos humanos. Amén. Los caminos de Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y bueno, aquí finalizando, amigo, ¿qué mensaje le darías a los cristianos LGBT que nos están viendo y en especial a los adventistas del séptimo día que están pasando por una situación similar a la tuya? El mensaje es claro, el mensaje de amor, de inclusión que dejó Cristo en la cruz es muy, muy válido aún en nuestros días. Es un mensaje de apertura. Cristo murió con los brazos así, donde es un símbolo de que nos estaba cobijando a todos, donde ahí no hace acepción de ninguna persona. En Cristo no hay judío, no hay griego, no hay marica, no hay lesbiana, no hay nadie. En Cristo todos somos unidos en una sola familia. Entonces, lo importante ahí es que empieces a aceptarte, empieces a amarte, y a partir de ahí creo que viene un proceso y un camino muy bonito que también te invito a recorrer. No están solos. Yo en algún momento sentí que estaba solo, que era el único adventista gay en todo el mundo. Hoy, créanme que somos bastantes. Entonces, la invitación es para que si de pronto sientes muchas dudas, creo que nuestras redes sociales están abiertas. Mi red social, búsquenme en Facebook como Ochoa Rafael. Ahí me pueden encontrar, pueden preguntarme y créanme que siempre los voy a atender. Eso es un caminar de mucha gente, de muchísimos. Y la invitación es a vive el amor de Dios, experimenta el amor de Dios en tu vida y deja que la legalidad y la religiosidad se hagan a un lado. Amigo, muchísimas gracias por esta entrevista. Sé que va a ser de bendición para muchas personas que nos van a ver. Y bueno, decirles que recuerden que se pueden suscribir, es totalmente gratis, activar la campanita para que no se pierdan de nada y además dejar un comentario y compartirlo con todos sus amigos, porque recuerden que lo bueno se comparte. Johnny, muchas gracias. A ti, John, y espero que esta entrevista llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¡Amén! Chao, chao, chicos. Chao, Nos que estén vemos bien. en una próxima oportunidad. Chao.